Bien, vamos a dar unos minutos para que los niños salgan y se instalen en su lugar y luego vamos a compartir la palabra de Dios. Preparen como siempre la Biblia, mis hermanos, para que podamos de verdad seguir el mensaje de la palabra de Dios en nuestras Biblias cada uno, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, pues ya hemos orado y ya se ha levantado la ofrenda. Vamos a seguir orando en nuestras casas y en nuestras vidas íntimas, pidiéndole al Señor que este país no entre en guerra, ¿verdad? Hay tantos países que están en guerra y bueno, pues uno como que ve venir las cosas, ¿verdad? Entonces hay que estar orando que el Señor traiga concordia y paz. Bueno, la palabra que quiero compartir en este día la he titulado Diferencias entre la oveja perdida y el hijo pródigo. Diferencias entre la oveja perdida y el hijo pródigo, y como siempre le mandamos un saludo a todas las personas que nos siguen por internet y a todos ustedes. Gloria a Dios, bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a considerar esas diferencias que la palabra del Señor nos muestra entre lo que es la oveja perdida y el hijo pródigo, o el hijo perdido también, ¿verdad? Eso está en el Evangelio según San Lucas, así que por favor abra su Biblia, vamos a dar lectura a Lucas capítulo 15, versículos 1 al 7, donde tenemos la oveja perdida, y después del 11 al 24, donde tenemos el hijo pródigo o el hijo perdido. Y aclarar varias cosas con respecto a estos dos modelos, el hijo perdido y la oveja perdida. Dice que en Lucas 1, en Lucas 15, del 1 en adelante, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y ahora saltamos al versículo 11 de ese mismo capítulo. Dice, ahí tenemos la del hijo pródigo o del hijo perdido. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. ¿Y qué pasó? Comenzó ¿a qué? A faltarle, ayúdenme. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda, ¿para qué? Que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre, ¿de qué cosa? De las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, reflexionando, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué más le dijo? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros, con eso ya estoy contento. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, ¿qué pasó? Lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió
y se echó sobre su cuello y le besó, el padre al hijo. Y el hijo le dijo, ¿qué le dijo? He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno, ya no me lo merezco ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ¿qué pasó? Ha revivido. Se había perdido y es hallado. ¿Y qué pasó? Comenzaron a regocijarse. Tremendo esta historia, ¿verdad? Aleluya. Así que, hermanos, hoy enseñaré lo que la palabra de Dios nos dice sobre la oveja perdida y sobre lo que dice acerca del hijo pródigo, el hijo perdido. Son dos ejemplos claros que representan el estado espiritual de dos personas que, habiendo sido cristianos durante un tiempo, 5, 8, 10, 12, 15 años, ahora están apartados de la iglesia, están perdidos, ¿verdad? Hay muchas personas que se apartaron y se fueron de la iglesia y que ya no se congregan en ninguna iglesia. Una gran parte de ellos están representados en la parábola del hijo pródigo, esta que acabamos de leer. Son como el hijo pródigo o como el hijo perdido. Y la otra parte más pequeña están representados en la parábola de la oveja perdida que también hemos leído. Tenemos que decir que tanto los hijos pródigos como las ovejas perdidas están fuera de la iglesia y están perdidos, sin fe, sin Dios y sin esperanza. Si mueren en ese estado, se condenan, se van al infierno, así de claro dice la palabra de Dios. Y hay muchas personas que, siendo cristianas, no saben distinguir cuál es la diferencia entre el hijo pródigo y la oveja perdida. Y ese es el propósito de esta prédica en esta mañana, que podamos conocer cuál es la diferencia entre el hijo perdido y la oveja perdida. Porque hay personas que no tienen discernimiento espiritual y cuando ven que la gente se van de la iglesia, enseguida buscan a quien echarle la culpa sin haber examinado caso por caso, porque cada caso tiene su contexto y cada caso tiene que ser examinado dentro de su contexto. Entonces muchas personas juzgan a la ligera y le echan toda la culpa al pastor o a otra persona. Uno de los que se fue de esta iglesia me dijo a mí un día en tono enfadado, muy enfadado, y echándome la culpa a mí, y me dijo, pastor, vaya a pedirle perdón a todos los que se han ido de la iglesia. Yo me quedé sorprendido y le dije, ¿que vaya a pedirle perdón a todos los que se han ido de la iglesia? Sí, vaya, hoy mismo. Y digo, dígame cuál es mi pecado, en qué yo le he ofendido a ellos para yo ir a pedirle perdón. ¿Cuál es mi pecado? Para yo ir a pedirle perdón a todos los que, pues si yo no he pecado, no le tengo por qué pedir perdón. Entonces no me supo responder. Esa persona quedó callado, quedó sin palabras, no tenía de qué condenarme. Entonces, un buen juez nunca dicta sentencia sin haber oído las dos partes en conflicto. Esto tenemos que tenerlo muy claro, hermanos, que para juzgar un asunto hay que oír las dos versiones, la versión del que denuncia y la versión del denunciado. Pero esta persona me estaba echando la culpa a mí y solo había oído una parte de la historia. Mi parte ni siquiera la quería escuchar, a mí no me quería oír. Eso es hacer un juicio injusto. La Biblia dice que tenemos que ser justos. Justo es oír las dos partes y entonces podemos contrastar entre una parte y la otra. Oír solo una de las dos partes no es justicia. Los cristianos tenemos que ser justos, tenemos que ser equilibrados, tenemos que ser ponderados, mesurados. Uno de los atributos de Dios es que Dios es justo, justísimo, hermano. Tanta injusticia
tanta injusticia es condenar al inocente como justificar al culpable. Repito, tanta injusticia es condenar al inocente como justificar al culpable. No se debe justificar al culpable ni condenar al inocente, ¿verdad? Hay que ser justo siempre. Se requiere para estos casos, para casos de juzgar, se requiere serenidad, se requiere examinar todo muy bien antes de pronunciar un juicio. Aplomo, prudencia, estabilidad emocional, autocontrol, sabiduría, oración, mucha oración para que a la hora de juzgar hagamos justicia como Dios manda. Hermano, a veces nos toca juzgar, a veces te toca a ti o me toca a mí juzgar asuntos, problemas, contiendas, conflictos entre las personas, incluso a veces dentro de la misma familia o dentro de la misma iglesia. La Biblia no prohíbe juzgar los asuntos de la vida. La Biblia no prohíbe juzgar los asuntos de la vida, ni de los hermanos en la iglesia, ni de las personas en la familia. Lo que la Biblia prohíbe es juzgar los asuntos de la vida según la apariencia externa, sin haberla examinado. Hay que examinar todas las cosas. Vea conmigo lo que dice Juan, capítulo 7, versículo 22 al 24. Síganme con atención porque la palabra de Dios es perfecta. Juan capítulo 7, versículos 22 al 24. El Señor Jesucristo hablando allí con los fariseos, con los escribas, con los doctores de la ley, dice, verso 22 del capítulo 7, por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Eso está entre paréntesis, quiere decir que la circuncisión no viene de Moisés, la circuncisión viene ¿desde quién? ¿Desde quién viene la circuncisión? Abraham, claro. A él fue al primero que se le dijo que había que circuncidar su descendencia. Dice, y en el día de reposo, dijo Jesucristo, circuncidáis al hombre. Y sigue diciendo, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente un hombre? Ustedes están locos, ustedes están chiflados. Ustedes mismos violan la ley de Moisés haciendo la circuncisión a sus hijos el día de reposo. Y no pasa nada. Y yo, porque haya sanado un hombre el día de reposo, a mí me caen todos los palos, dice el Señor. Y luego agrega el Señor esta sana advertencia. Dice, no juzguéis según qué cosa, según las apariencias, según lo que te parece. No, tienes que entrar. Entrar en el tema es complicado. Hay que oír a este, hay que oír al otro, hay que preguntarle a este por qué lo hizo y al otro por qué dejó de hacerlo. Y hay que averiguar y hay que investigar. No es así de buenas a primeras. Hay que examinar, seamos justos, no favorezcamos lo que está mal, sea en quien sea en mi hijo, sea en mi padre, en mi madre, en mi hija, en quien quiera que sea. Nosotros tenemos que ser justos por encima del vínculo de familia que podamos tener, ¿verdad? Porque a veces solemos mirar para otro lado cuando el pecado lo comete mi hijo, mi hija, mi padre, mi madre, pero si lo comete otro, ¡ay, Dios mío! Mire lo que está mal. En los judíos juzgaban, ¿cómo juzgaban? Aplicaban la ley cuando les convenía y cuando no les convenía no la aplicaban. Es decir, cuando iban a circuncidar a su hijo, no, sí, esto se puede hacer, hoy se puede circuncidar aunque sea día de reposo. Pero Jesucristo sanó a un hombre el día de reposo y ahora ya le caen todos los palos al Señor Jesucristo. Aplicaban la ley cuando les convenía y cuando no les convenía no la aplicaban. Oiga, o la aplicas siempre o no la aplicas nunca. Hoy en día encuentras personas igual que los judíos, aplican la ley cuando ella les favorece a sus intereses y cuando no les favorece no la aplican. Eso es injusto.
Ningún cristiano debería hacer eso. Los judíos condenaban a Jesucristo por sanar completamente a un hombre en el día de reposo. Pero los judíos también violaban la ley circuncidando a sus varones en el día sábado, en el día de reposo. Pero ellos le aplicaban la ley a Jesucristo y no a sí mismos. Eran unos hipócritas, unos caraduras. A él se la aplican, pero a sí mismos no. Oiga, eso no es así. Cuando te apliques la ley a ti mismo, entonces se la podrás aplicar a los demás, no antes. Primero aplícatela a ti mismo y después aplícasela a los demás, pero no se la aplique a los demás antes de habértela aplicado a ti mismo. En una ocasión oí al hijo de un pastor que criticaba a su propio padre diciendo: mi padre predica, pero no aplica. El hijo del pastor decía: mi padre predica, pero no aplica, no se aplica lo que predica. El padre le predicaba a los demás, pero a sí mismo no se aplicaba su propia predicación. Eso es una hipocresía como un castillo de grande. Cuando alguien nos juzga mal, nos hace un daño tremendo, ¿no es cierto? Si alguien te juzga mal, te está haciendo un daño tremendo. Es muy importante, hermanos y hermanas, estar sereno, serena, tranquilo, tranquila, pensar, meditar, reflexionar bien, para no herir a nadie juzgando mal su comportamiento o su vida. En una ocasión, cuando yo era un chico, un adolescente, alguien dijo: ponga su mente en funcionamiento antes de poner su lengua en movimiento. Y eso se me quedó grabado. Ponga su mente en funcionamiento, piense, reflexione, antes de poner la lengua en movimiento. Es una frase muy bonita. Yo creo que todos podríamos repetirla. Vamos a repetirla todos juntos. Ponga su mente en funcionamiento antes de poner la lengua en movimiento. Así tiene que ser. Prudencia. Pronto para oír, tardo para hablar. ¿Quién dijo eso? Santiago, capítulo 1, versículo 19. Lea, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Tiene que ser paciente, tranquilo. Sí que la situación se ha puesto muy difícil, pero hay que tener serenidad y paciencia. ¿Por qué? Verso 20 da la respuesta. La ira del hombre. ¿Qué pasa con la ira del hombre? No obra la justicia de Dios. Si tú te pones airado, furioso y pegas 4 gritos y actúas sin pensar, eso no obra la justicia de Dios. Para que la justicia de Dios obre, tú tienes que pensar, reflexionar, serenarte, ponerte a orar y pensar, y entonces ya después con serenidad, con calma, tomas la decisión que tengas que tomar, pero habiendo hecho un examen a fondo del asunto. Entonces hay que juzgar con sabiduría, con juicio, sin hacer acepción de personas. Ya lo dice el Levítico. Vea lo que dice el Levítico capítulo 19, versículo 15. Sí tenemos que juzgar, claro que sí. Pero no según las apariencias, como dijo Jesucristo. Tenemos que juzgar cada caso dentro de su contexto, porque todos los casos son diferentes. Y los jueces el otro día, los jueces del Tribunal Constitucional, dijeron: bueno, vamos a tomar unos días para pensar, para reflexionar, porque querían ya que tomaran decisiones esta semana pasada, y ellos dijeron: no, necesitamos unos cuantos días para pensar y reflexionar. Levítico capítulo 19, versículo 15 dice: no harás injusticia en el juicio, porque ahí es donde se suele meter la pata con frecuencia, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Cuando en una iglesia, hermano, hay conflicto entre los miembros de la iglesia, la gente suele venir al pastor, las dos partes en conflicto suelen venir al pastor a ver cuál es la opinión del pastor.
Y yo recuerdo los conflictos, las contiendas que habían en la primera iglesia que yo pastoreaba allá en Gran Canaria, 40 años atrás. Yo era un pastor jovencito y me faltaba experiencia. Y venía un hermano acusando a otro de que le había ofendido con unas palabras horribles, sucias, que le había dicho no sé qué, no sé cuánto, qué tal. Y yo, cuando escuchaba a esa persona, yo me enfadaba y decía, ¿cómo es posible que te haya dicho tantas cosas? ¿Cómo es posible que haya hecho eso? Y yo ya tenía la escopeta cargada, ¿verdad? Digo, ahora cuando lo coja le voy a decir 4 cosas. Pero cuando el ofensor venía, decía, sí, pastor, es verdad que yo le ofendí, pero porque primero él me hizo esto y esto y esto y aquello y lo otro y lo otro. Entonces yo decía, Dios mío, tenía que descargar la escopeta y decía, ya no puedo disparar contra este. Pero claro, cuando uno oye una versión solamente, pues el que denunciaba lo que el otro le había hecho mal, pero lo que él le había hecho al otro, eso no lo decía, lo omitía. Entonces, claro, mi juicio no era justo. Pero cuando yo oía las dos partes, decía, claro, vamos a tomarnos unos días para pensar. Y entonces, pues, las cosas empiezan a ponerse en el orden que tiene que ser. Yo aprendí como pastor que a veces el que más habla es el que más tiene que le diga. El que más habla es el que más tiene que le diga. El que primero pone el grito en el cielo aparentemente parece que es el más justo. Pero no siempre es así. No siempre es así. En otra ocasión había un hermano en la iglesia esta que era muy bruto para dar bromas. Y las bromas se las daba a los niños, le pegaba pellizcones aquí en el brazo que hasta les dejaba moretones a los niños. Y los pellizcaba, era de broma, pero le pegaba unos pellizcos a los niños que los niños estaban muy molestos. Y un día, mi hijo que tenía como 7, 8 años, cuando este hermano bruto le soltó un pellizco, mi hijo así, ¡pam!, le mandó una patada en la canilla y el otro salió, ¡ay, fuerte patada, pastor! Mira que tu hijo me mandó una patada. Pero como ya yo lo conocía, digo, sí, claro, te mandó una patada. Fue una reacción a los pellizcos que tú le estabas mandando, que le tienes el brazo lleno de moretones, de tantos pellizcos que le das. No, eso es de broma. Sí, pero esas bromas no se pueden dar. Entonces, uno tiene que juzgar las cosas. Nos toca juzgar conflictos. Nos toca juzgar contiendas, diferencias. Y hay que examinar cada conflicto con calma, escuchar en su totalidad las dos partes en conflicto. Y esto lleva tiempo para oír, tiempo para pensar, tiempo para meditar, que es lo que muchas veces nos falta a nosotros, la paciencia, la serenidad y la tranquilidad para poder examinar cada caso dentro de su contexto. Y ustedes, los que han oído las noticias esta semana pasada, habrán visto que en el Congreso de los Diputados hay tremendos conflictos entre los grupos de izquierda, los independentistas catalanes, los de Bildu, los terroristas de la ETA, y todos estos grupos han hecho una masa, han hecho una unidad entre ellos, y obviamente los grupos de derecha están en contra, y hay como el Congreso está dividido en dos grupos. Hay desacuerdos, hay tremendos desacuerdos con respecto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, hay desacuerdos en esa ley nueva que han aprobado del solo sí es sí, hay desacuerdos en la ley de la malversación, y lo que quieren los partidos de izquierda es una ley suavecita, una ley fácil, que por robar o por malversar, pues la pena sea una cosa leve, casi nada, ¿verdad? Entonces así podrán robar a gusto, es decir, están degradando las leyes, están rebajando las penas, los castigos por robar o por malversar. También hay desacuerdos con la ley de la sedición. También quieren los partidos de izquierda eliminar esa ley, con lo cual
los independentistas catalanes volverán a repetir el golpe de Estado de hace 5 años y quedarán en impunidad, sin castigo. Es decir, que quieren rebajar las leyes y quieren dejar todas las maldades sin castigo. Este Pedro Sánchez y sus socios de Izquierda Unida, los de Bildu y los independentistas, a este paso van a terminar con la unidad de este país, y el Congreso está bastante enfrentado. Entonces tenemos que orar nosotros como Iglesia del Señor, tenemos que orar por nuestro país para que las autoridades, desde el rey para abajo, todos los diputados, los del Consejo General del Poder Judicial y todo el mundo de la política se pongan de acuerdo y hagan las cosas como Dios manda. Tenemos que saber un poco, usted y yo tenemos que saber un poco de política, un poco de leyes civiles, para poder juzgar con justicia cada conflicto. Porque si usted no sabe nada de leyes, pues ni oye las noticias, pues entonces usted no puede emitir un juicio porque no sabe lo que está bien o lo que está mal. Algunos que tienen una información parcial, pues dicen esto es lo correcto. Otros que no saben, pues juzgan sin saber. Pero los verdaderos cristianos tenemos que estar informados. Estamos viviendo en un tiempo frenético, en un tiempo de alborotos, de cosas locas, de locura en el mundo de la política, en el mundo del fútbol, más locuras todavía. Hay gente, decía la televisión el otro día, que hay algunos que hasta han vendido su coche para comprar una entrada para entrar a ver la final entre Argentina y ¿cuál es el otro? Y Francia, ¿verdad? Hasta han vendido su coche, se vuelven locos, están de verdad. Eso es idolatría pura y dura, hermano. Idolatría pura y dura. Son capaces de arruinarse por ir a ver un partido de fútbol. En los juegos de azar, en este país, dice que en Madrid la cola tremenda para ir a comprar un billete de lotería, pues tiene que estar haciendo cola durante 15 y hasta 20 horas. Digo, pero qué loca está la gente, Dios mío. En el tema de la Navidad, de los regalos, locuras, excesos en las compras, despilfarro, tirando la casa por la ventana. Locuras. Donde quiera que uno mira, no hay sino desórdenes, locuras, desmadres, extremismo. Y uno dice, Dios mío, pero ¿en qué país vivimos? Nosotros los cristianos tenemos que ser personas analíticas, que analizamos todos los aspectos de las cosas que nos afectan, porque todas esas cosas nos afectan a nosotros, nos afectan las decisiones que se toman en el mundo de la política, por eso tenemos que orar, nos afectan las leyes de educación escolar para los niños, también tenemos que estar enterados de eso, nos afectan los desórdenes que hay a nivel religioso. Entonces nosotros tenemos que examinar todo, pero siempre teniendo en cuenta la ley de Dios. Y con la ley de Dios podemos juzgar y decir, eso está mal porque la ley de Dios prohíbe esto o la ley de Dios prohíbe lo otro. La Biblia, como todos sabemos, es la regla de fe y de conducta para el pueblo de Dios. Amén. Aleluya. Y cuando uno entiende bien, hermanos, cuando uno entiende bien la Biblia, uno aprende a juzgar los asuntos de la vida. Uno sabe distinguir entre lo que es una oveja perdida y lo que es un hijo pródigo. No todos están representados en la oveja perdida. La inmensa mayoría de los que se han apartado de la iglesia están representados en el hijo pródigo, porque de eso es de lo que estamos hablando, ¿verdad? El hijo pródigo o el hijo perdido y la oveja perdida o la oveja descarriada. Cuando una persona confunde lo que es un hijo pródigo con una persona descarriada, suele echarle la culpa al pastor. Les pongo un ejemplo. Aquí en esta iglesia tuvimos una persona orgullosa que se fue de la iglesia por no estar de acuerdo con la sana doctrina de la palabra de Dios. Eso es un hijo pródigo, no es una oveja descarriada. Es un hijo pródigo, no es una oveja descarriada. Al hijo pródigo no hay que ir a buscarlo. Él volverá solo si lo desea y si no, pues no volverá. Y otra persona, viendo ese caso, juzgó mal
y lo confundió con una oveja descarriada. Y esa persona me decía que yo fuera a buscarlo, que era una oveja descarriada. Y yo le decía, no, esa persona no es una oveja descarriada, eso es un hijo pródigo. Yo como pastor, hermanos, como pastor, yo tengo que saber quién es una oveja descarriada y quién es un hijo pródigo. Y ustedes también como creyentes deberían de saber quién es una oveja descarriada y quién es un hijo pródigo, porque aunque los dos están descarriados y apartados, no es lo mismo. El trato o la responsabilidad del pastor no es lo mismo para la oveja descarriada que para el hijo pródigo. Eso lo aprendemos de la parábola del hijo pródigo y de la oveja perdida. El deber del pastor es ir a buscar la oveja descarriada. Repito, el deber del pastor es ir a buscar la oveja descarriada, pero no al hijo pródigo. El hijo pródigo vuelve solo o se pierde definitivamente. Entonces, conocer bien qué es un hijo pródigo, un hijo perdido, qué es conocer lo que es un hijo perdido y qué es conocer una oveja descarriada. Hay que saber la diferencia. El pastor busca la oveja descarriada según aprendemos de la parábola de Lucas 15. Pero el hijo pródigo o el hijo perdido volverá sin que nadie lo vaya a buscar. Eso lo vemos en la parábola. El que dijo a alguien, le escuché esta frase que se me quedó también grabada en la mente, a un hermano que decía, el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Y suele ser verdad, no en todos los casos, pero el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Entonces vamos a echar un vistazo a las diferencias, porque ese es el título del mensaje, las diferencias entre la oveja perdida y el hijo pródigo. Vamos a ver las características de la oveja perdida. ¿Por qué se pierde una oveja? ¿Por qué se pierde una oveja? Pregunta. Pues se pierde porque se va separando del rebaño poquito a poco. Poquito a poco la oveja se va separando del rebaño porque a lo mejor mira un poco más allá y ve que, aunque es una ilusión, una fantasía, ve que más allá hay mejores pastos, mejores hierbas, y entonces piensa más en su necesidad, en el hambre que tiene, que en la protección que le da la unidad del rebaño. La oveja se va descarriando y se va aislando y se va apartando del rebaño. La unidad del rebaño, hermanos, la unidad de la iglesia, la protección de nuestra fe y de nuestra vida, bajo el buen pastor, que es Jesucristo y su palabra, es lo más importante. Es más importante que la fantasía, es más importante que cualquier otra cosa. La unidad, o mejor dicho, la oveja se da cuenta, la oveja que se va descarriando, ella misma se da cuenta de que se está aislando, porque como saben ustedes, las ovejas tienen unos cencerros, ¿no? Y entonces, pues los cencerros, mientras las ovejas están juntas, los cencerros están sonando en los oídos de todas las ovejas, pero cuando ya los cencerros dejan de sonar, quiere decir que una de las ovejas se apartó del rebaño. Así que la oveja se da cuenta cuando se está quedando sola y cuando se está quedando aislada. Y eso le pasa a algunas personas. Se van aislando del rebaño, se van distanciando de la iglesia y poco a poco su presencia en la iglesia es menor. Poco a poco su presencia en la iglesia es menor. ¿Les parece que asistir a la iglesia con regularidad, eso no es importante? No pasa nada porque no vaya al culto hoy y porque no vaya la semana que viene, y pasa así tiempo y la oveja ella solita se va aislando, van buscando su propia comodidad, su propio gusto, y al mismo tiempo van perdiendo la cercanía al rebaño, es decir, la cercanía, la unidad en la iglesia. Y cuando se dan cuenta, están perdidos fuera de la iglesia, fuera del rebaño, solos en el peligro del mundo. La oveja se enredó. La oveja de la parábola vemos que se enredó probablemente en un zarzal y no puede salir por sí sola, está atrapada. La oveja necesita que alguien la salve.
ella sola no se puede salvar. Esa es una de las diferencias con respecto al hijo pródigo. La oveja está trabada en un zarzal o lo que sea y quiere o necesita que alguien la salve y el pastor es el que tiene que ir a salvarla. La oveja cuando está atrapada en un zarzal y se ha quedado sola y se ha quedado perdida, pues la oveja ¿qué hace? La oveja bala pidiendo ayuda, diciendo sálvenme. La oveja se pone ve, 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 ve. Y cuando el pastor la echa de menos, él va a buscarla. Y cuando la encuentra, la salva y la oveja deja de balar y deja de pedir ayuda y regresa al rebaño con el pastor. La oveja es un animal dócil, la oveja es un animal obediente al pastor. La oveja se deja tratar del pastor, aunque a veces la oveja se puede distraer y se pierde en el campo, porque no tiene sentido de la orientación y por otras cosas. Entonces, la que es oveja se alegra de que el pastor vaya a buscarla y no se resiste a volver a la iglesia. La que es oveja se deja salvar del pastor y no se resiste de volver a la iglesia. Una persona en una ocasión dijo al cuerpo de diáconos de esta iglesia, dijo, me voy de la iglesia, pero no me busquen, no me estén llamando por teléfono, dejadme tranquilo. Y yo digo, pero mira tú, qué cosa, ¿no? Es decir, si fuera una oveja, dice, bueno, me voy, pero si alguien me va a buscar, pues volveré, si alguien me convence. Pero es más, dijo, no me vayan a buscar, no me llamen por teléfono, no me digan nada. ¿Qué cree usted que es esa persona? ¿Es una oveja descarriada o es un hijo pródigo? Es un hijo pródigo, ¿verdad? Es obvio que es un hijo pródigo, no es una oveja, ¿verdad? Pues si es una oveja se deja salvar. La oveja de la parábola se deja salvar. El hijo pródigo es diferente. El hijo pródigo es orgulloso y le dijo al padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, que me voy de esta casa. Y se fue lejos, bastante lejos. El pastor se alegra con sus amigos de haber encontrado la oveja perdida. Así la iglesia se alegra y en el cielo, hermanos, se hace una fiesta cuando un pecador se arrepiente y hay una alegría tremenda cuando una oveja descarriada y apartada regresa a la casa del Señor. Veamos ahora algunas de las características del hijo pródigo, del hijo perdido. Si observamos bien, el hijo pródigo es completamente diferente a la oveja perdida. El hijo pródigo, el hijo perdido, es completamente diferente a la oveja perdida. Ambos, el hijo pródigo y la oveja perdida, ambos están descarriados, ambos están perdidos. La oveja está perdida por distraerse, por ignorancia, por no valorar el estar junta con las otras ovejas o por pensar más en su propio estómago, en su propio bienestar. El hijo pródigo está perdido por su gran orgullo. El hijo pródigo está perdido por su soberbia, por su propia decisión. La oveja no se perdió porque le gustaba perderse, sino por ignorancia o por lo que fuera. Pero el hijo pródigo está consciente de que está perdido y él ha tomado su propia decisión. Y ha tomado esa decisión por no valorar lo que tenía en la casa de su padre. Allí tenía techo, tenía comida, tenía ropa, no le faltaba de nada. Pero él era orgulloso, quería mundo, vicio, mujeres, copa, buena vida de placeres terrenales. A vivir, decía él, a vivir que son 3 días, a gastar la herencia, a despilfarrar su dinero, pensando que nunca se le acabaría, pero se le acabó más pronto de lo que él pensaba. La actitud del hijo pródigo, hermanos, la actitud del hijo pródigo era peor que la actitud de la oveja perdida. Por esa razón, el padre del hijo pródigo no fue a buscarlo mientras estaba perdido. El padre no fue a buscarlo mientras estaba perdido, porque él había dicho, dame la parte de los bienes que me corresponde, que me voy de esta casa, y se fue lejos a una provincia apartada. El padre del hijo pródigo deseaba y oraba que su hijo reflexionara y que regresara a la casa del padre, arrepentido de las malas decisiones que había tomado. No podía hacer otra cosa. El hijo pródigo podía por sí solo regresar a la casa del padre, si hubiese querido.
Entonces, la oveja perdida no podía regresar por sí sola a la unidad del rebaño. Ella necesitaba un salvador, por eso el pastor fue a buscarla, pero el padre del hijo pródigo no fue a buscar al hijo pródigo. Cada persona que está perdida o cada persona que está descarriada sabe si está representada en el hijo pródigo o en la oveja perdida. Muchas personas que se han apartado de la iglesia han sido invitadas a regresar. Algunas han dicho, bueno, lo estoy pensando. Otros y otras no quieren volver porque son como el hijo pródigo y hasta que no lleguen al fondo del pozo no reflexionan correctamente. Siguen empecinados en su idea. El hijo pródigo, hermanos, tuvo que verse pasando hambre para reflexionar con la cabeza fría, para reflexionar con realismo. Nosotros no sabemos cuánto tiempo tardó el hijo pródigo desde que se fue de la casa de su padre hasta que regresó. No lo sabemos porque la Biblia no lo dice, pero seguro que si se fue hoy no regresó mañana, ¿verdad? Se fue hoy con los bolsillos repletos de dinero y sabe Dios, estaría 2 años, 3, 4, 5, 8, hasta que fundió toda la herencia que llevaba. La oveja perdida es diferente. La oveja perdida, el mismo día que se perdió, fue encontrada. El pastor fue por el campo donde había estado pastoreando ese día y la llamaba por su nombre. El pastor conoce el nombre de las ovejas y las ovejas conocen la voz del pastor. Y cuando el pastor gritaba el nombre de la oveja que estaba trabada en el zarzal, le responde, ve, estoy aquí. Y el pastor va y la salva. Antes de la medianoche, la oveja es salvada. Porque si pasa varias noches afuera, los lobos se la comen. Entonces, la oveja perdida fue rescatada aquella misma noche. No estuvo días o semanas perdida. El hijo pródigo sí que estuvo mucho tiempo perdido. El hijo pródigo, estando perdido, nadie lo fue a buscar. Ni su padre, ni su hermano. Porque sabían que él quería vivir perdidamente. Esa era su voluntad, ese era su libre albedrío, esa era su propia decisión. El padre del hijo pródigo tenía un gran dolor en su corazón por la mala actitud del hijo perdido. El hijo estaba perdido en el vicio de la vida, en el pecado, y el padre no podía hacer absolutamente nada por salvarlo. ¿Qué es lo único que podía hacer? Orar para que el hijo allá donde estuviera reflexionara. Y nosotros, hermanos, tenemos que seguir orando por los hijos y por las hijas perdidos para que lleguen al fondo del pozo. Y cuando ellos lleguen al fondo del pozo, reflexionen, regresen a la iglesia, regresen a la casa del Padre. Cuando los hijos pródigos o los hijos perdidos se ven en la miseria más absoluta, es cuando ellos comienzan a reflexionar y es cuando admiten su mal comportamiento, su pecado, su orgullo y regresan arrepentidos, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que orar para que los hijos pródigos que están ahí en el mundo del pecado, que lleguen al fondo del pozo y que se vean ahí en la ruina más absoluta y entonces puedan entrar en reflexión y decir, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Yo estaba bien en la iglesia, era un miembro de la iglesia, era un músico, era pues un ujiero, lo que quiera que fuera, y estaba bien, estaba contento, pero ahora me veo en el mundo sin fe, sin Dios, sin esperanza, y cuando ellos se ven en ese estado deplorable y miserable, espiritualmente hablando me refiero, pues entonces será el momento en el que ellos digan, Dios mío, ten misericordia de mí, y se arrepienten de sus malas decisiones y de haber desperdiciado su vida viviendo perdidamente y de haber desperdiciado tantos años preciosos que pudieron dedicárselos en adoración al Señor y no lo hicieron. Entonces llegarán a tomar esa buena decisión. Entonces, como han podido ver, las diferencias entre la oveja perdida y el hijo pródigo son importantes y es importante conocerlas, ¿verdad? No todo es lo mismo, por eso es importante que nosotros pensemos, reflexionemos,
tengamos en cuenta todas estas diferencias que la palabra del Señor nos muestra entre lo que es la oveja perdida y lo que es el hijo pródigo, para que nosotros podamos evaluar, porque muchas veces nosotros pensamos, este que se fue y el otro, ¿qué será este? ¿Será una oveja perdida? ¿Será un hijo descarriado? Y a veces cuando uno no examina estas cosas a fondo, pues no sabe cómo calificar a la persona que está perdida. Pero cuando uno empieza a investigar y a orar y a pedirle sabiduría, el Señor nos da sabiduría. Amén. Así que este ha sido el mensaje por el día de hoy. Vamos a estar puestos en pie y vamos a orarle al Señor, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y que Dios nos dé mucha sabiduría para empezar un año 2023 llenos de sabiduría, llenos de conocimiento, llenos de luz, para juzgar todos los asuntos de la vida que nos toca juzgar en el mundo de la política, entre los hermanos, en la familia y tantas cosas que nos asaltan y que tenemos que tener las ideas claras. Oramos. Padre, te damos gracias, Dios mío. Gracias por bendecirnos, gracias por amarnos, Señor. Te bendecimos en esta hora, Padre bueno, y te damos gracias, Dios mío, porque tu palabra es una lámpara que alumbra el camino, una lámpara que alumbra el entendimiento, y con el conocimiento y el estudio de la palabra uno puede aprender cosas que no sabía, Señor. Gracias, Dios mío, que el entendimiento de todos mis hermanos pueda crecer y pueda madurar y todos puedan juzgar los asuntos de la vida con sabiduría, con prudencia, habiendo oído ambas partes, Señor, sabiendo la diferencia entre una cosa y la otra, porque no podemos meter a todo el mundo en el mismo saco y dar una misma sentencia para todos. No, Señor, porque cada persona tiene sus circunstancias, tiene su situación, tiene sus pros y tiene sus contras. Gracias de todo corazón una vez más. Bendice, Dios mío, la iglesia con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios le bendiga y salúdense los unos a los otros. Amén.